2. Haciendo camino. Habla Rodolfo Borrell, primer entrenador de Leo en el Fútbol Club Barcelona. Sí, él sufría, era difícil que lo viéramos porque nosotros, los entrenadores, lo teníamos cuando disfrutaba, quizás incluso en el único momento del día en que disfrutaba. Llevaba sobre sus hombros mucha responsabilidad. Así lo veo yo. Y esa presión brutal, indescriptible para un chico de 13 años y que normalmente te lleva por mal camino, en Leo funcionó justo del modo contrario. Lo llevaba mejor que otros porque sabía o tenía claro que iba a llegar. Luego está su pasión extraordinaria por el juego. Nunca he visto a un jugador con tanto deseo al acabar de entrenar de que llegara el próximo día de entrenamiento. Veíamos un ansia de ejercitarse, de correr, de hacer lo que se le pedía. Y cuando terminábamos de entrenar, me preguntaba si podía tirar faltas. O era el día de descanso y, si no tenía nada que hacer, igual pasaba por allí a ver a trabajar a otros. Y él quería entrar, te lo juro. Eso no lo hace otro. El día libre es el día libre. También es verdad que igual no tenía otra cosa que hacer, pero bueno, podía haber ido al cine o a pasear. Recuerdo como si fuera ayer, un día que le vi en el gimnasio, que estaba dentro del mini estadi, justo antes de empezar un entrenamiento del equipo en el que jugaba en esos momentos. Yo ya no lo tenía. Fue un año o dos más tarde de que pasara por el infantil. Pero, como el resto de compañeros, me tiraba horas y horas por la zona observando, charlando y aprendiendo. Se había establecido que los chavales fueran un día o dos al gimnasio que estaba dentro del mini estadi. Por lo que sea, su entrenador no había llegado a la hora y recuerdo perfectamente la imagen. Víctor Vázquez, Piqué y no recuerdo quién más. Lo típico, con una pelota de tenis, los tres tirados en la colchoneta esperando y el cabrón de Messi trabajando solo, como si estuviese el entrenador. No digo que estuviera haciendo lo que había que hacer, igual estaba haciendo ejercicios que no debía realizar, pero aquella imagen la recuerdo perfectamente, esa pasión por lo suyo. Un rato después lo paré en la escalera que hay enfrente del mini estadio y que da acceso al campo 3 y le dije, tú, con esta mentalidad, no digo que llegues al primer equipo, pero serás profesional seguro porque no es normal. No recuerdo si él contestó. Habla Leo para la televisión catalana TV3. Sus primeros meses en el Barcelona habían sido un pequeño desastre. Con el infantil A de Rodo Borrell, que le correspondía por edad, solo pudo practicar en algunos amistosos y se lesionó en el segundo partido oficial que jugó con el infantil B. Volvió a Rosario a recuperarse y coger carrerilla para regresar a Barcelona y empezar otra vez. En la nueva temporada jugaba más habitualmente y marcaba. Periodista. Ahora hablemos con Leo Messi, uno de los jugadores de este equipo que ha marcado 2 goles en este partido. La temporada pasada no pudiste prácticamente participar con el equipo porque tuviste una lesión. Supongo que estás contento de poder volver a jugar con tus compañeros y marcar goles. Messi, con vocecita de niño. Sí, la temporada pasada jugué un partido y a los pocos minutos me he lesionado y ahora he vuelto, y muy contento. Temporada 2001-2002 empieza el despegue. Recuperado de sus lesiones, Leo empezó la temporada 2001-2002 con el preparador Albert Benaiges en el Cadete B. El extraordinario grupo del 87 continuaba el viaje que les hizo compartir vestuario durante 2 temporadas y media y que les convirtió en una de las mejores generaciones que la Masía ha producido en su historia. Este era, a principios de temporada, un once tipo en el habitual 3-4-3 que se había implantado en la cantera. Dani Planchería, Marc Valiente, Gerard Piqué, Algar, Cesc Fábregas, Rafa Blasquez, Robert Giribert, Marc Pedraza, Tony Calvo, Víctor Vázquez y Juanjo Clausi. ¿Y Messi? Leo no había solucionado sus problemas burocráticos y seguía sin poder jugar las competiciones nacionales, así que entraba y salía del equipo de Benaiges siempre en una posición de extremo izquierda. Le encantaba jugar de enganche, en una zona más por dentro, recuerda el entrenador del Cadete B. Nosotros le poníamos de extremo porque en el sistema que usábamos nos iba mejor,
pero tenía la tendencia de meterse por dentro y entre líneas donde en realidad le gustaba verse. Sabía que, con un par de regates, aparecía frente a la portería. Leo, por tanto, tardó en ser titular indiscutible. Mar Pedraza jugaba de media punta detrás de Víctor Blázquez y, solamente cuando el primero marchó al Español, ese espacio empezó a ser utilizado por Cés, o en ocasiones por Leo. Era un chico muy callado, muy tranquilo, se le entendía más por sus expresiones, aunque lo veías con los compañeros y se le notaba como medio triste, la verdad, recuerda Benaiges. La categoría de cadetes se dividía en dos. El cadete A, 15 años, jugaba en una liga que contaba con el cadete B del Español, 14 años, y el A del Español se enfrentaba al B de Barcelona. Era un acuerdo tácito entre los dos grandes clubes catalanes para que los equipos A se repartieran los títulos. Aquella generación de 1987 del cadete B blaugrana se disputó la liga con el cadete A del Español, es decir, contra chicos un año mayores. Algunos de los españolistas como Sergio Sánchez, hoy en el Málaga, o Omar Torrejón, Racing de Santander, acabaron llegando a primera. Por primera vez en la historia de las competiciones catalanas, un cadete B se hizo con el título de liga frente a un A en la jornada 23, 7 partidos antes del final en el campo del DAM. Los culés del 87 obtuvieron el título. En el enfrentamiento último, directo entre los rivales ciudadanos, Cés, Piqué y Rafael Blázquez, otra de las perlas de aquel Barcelona y promesa malograda, en este caso por un accidente de coche, marcaron en un contundente 3-0. El cadete B del Barcelona ganaría también la Copa Cataluña y, de hecho, casi todos los títulos en juego, a excepción de la Nike Cup, donde cayeron en semifinales ante el Atlético Madrid. Aquella victoria liguera ante el Español coincidió con un relevo en el banquillo. Benaiges le cedió el cargo a un antiguo jugador del Barcelona que acababa su carrera de futbolista en el modesto Gramenet, Tito Vilanova. Sufrió una lesión de rodilla que le impedía seguir jugando y se le prometió un equipo de la cantera para cuando se retirara. A inicios de 2002, a mitad de temporada, empezó su estancia como entrenador coincidiendo con la llegada de un comunicado de la FIFA que, finalmente, le daba la razón al Barcelona frente a la reticencia del Newell's a enviar el transfer. El organismo internacional apuntaba que a un chico de 13 años no se le puede negar la posibilidad de jugar al fútbol si así lo desea. Por tanto, Messi fue inscripto en la Federación Española el 15 de febrero. Finalmente, un año después de su llegada al Barcelona, nada le impedía ser alineado en cualquier partido, en cualquier competición, un obstáculo menos. Chicos, dijo un serio Vilanova a sus muchachos al final del entrenamiento del día siguiente, tenemos un nuevo jugador con nosotros. Se miraron todos, no había una sola cara nueva. Leo Messi, Leo es nuestro fichaje. El grupo, sin excepción, le aplaudió, vitorió y felicitó. 17 de febrero, campo de Can Vidalet, rival Esplugues de Llobregat. Messi inicia el encuentro en el banquillo. Sale en la segunda parte y debuta en un campeonato nacional. Marca 3 tantos, resultado 1-14. Tito empezó a utilizarlo de 9, por el centro. Su primer paso por la posición de falso 9, donde se deciden los partidos. Cés, que salía de jugar frente a la defensa, de 4 pasó a ser el organizador detrás de Messi, de 10. En ocasiones se ha repetido que quien destacaba en aquella generación era Víctor Vázquez, sin duda un chico con talento, gol y calidad, que llegó a jugar en el primer equipo del Barcelona al lado de Leo en un encuentro contra el Rubin Kazán. Se lesionó y no volvió a vestir la camiseta azulgrana. Con el 3-4-3, antes de Tito, Leo jugaba más en la banda. Con Tito empezamos a jugar uno y otro. De media punto delantero, poco a poco nos fueron poniendo juntos, cuenta Vázquez. Nos compaginábamos bien. Si en un partido se necesitaba más velocidad arriba, pues venga, Messi arriba que es más rápido
y tú le puedes poner pases. Si en otro partido los centrales son más grandotes y hay que poner un jugador ahí en medio, me ponía yo y Messi por detrás. Y Cés un paso por detrás de los dos. Así jugábamos con Vilanova. Vilanova fue el primero que colocó habitualmente a Leo en su lugar, recuerda Charlie Resach. Un día Tito vino y me dijo que tenía un tío en su equipo que era un superdotado, un fenómeno. Ya lo conozco, ya, le contesté. La gente a veces piensa que estas cosas, cuando un jugador se destaca, son por casualidad. Pero el equipo era bueno y Tito empezaba de entrenador, pero sabía mucho de fútbol. Todo eso ayuda. Y es con Tito cuando empieza el gran arranque. Cuando Messi era pequeño hacía gracia porque marcaba más goles que los demás, porque regateaba 3 o 4, incluso porque chupaba demasiado. Y pensamos, cuando crezca le diremos que deje de chupar y pase más la pelota. Pero había que dejarlo crecer a su manera. Y Tito es el primero que le hace entrar en un juego, en un esquema futbolístico, en táctica. Y el Barça generalmente tiene una ventaja. Es superior a los otros equipos, con lo cual manda y puede jugar como le apetezca y con quien le apetezca. Eso ayudaba para probar lo que quisiera el entrenador. Tito nos hablaba del resto, de los equipos como si todos fueran buenísimos, explica Julio de Dios, integrante de aquel cadete, a Jordi Gil en su biografía de Cés, descubriendo a Cés Fábregas. Controlaba todos los datos del resto de equipos, que si un delantero llevaba tantos goles, que si este jugador es muy rápido o hace estas cosas. Nosotros lo ganábamos todo y, hablándonos así de los rivales, lograba que siempre estuviéramos en tensión y motivados. Daba las consignas justas para no relajarnos, pero tampoco nos volvía locos con la pizarra o la estrategia. Tito Vilanova sabía que tenía algo especial entre manos. Estaba enamorado del liderazgo de Piqué, del sentido competitivo y la calidad de Cés y de Vázquez de Valiente. Pero Leo tenía incluso algo más. Nunca había visto a un chico tan autoexigente, cuenta el ex entrenador de Barcelona. A veces hacía un partido fantástico y abandonaba el campo enfadado consigo mismo porque, según él, podía haber hecho algo más. Tras aquel partido en Can Vidalet, Leo jugó 6 encuentros más y celebró el título de Liga, su primer título en Barcelona. Si es que mirabas adelante y tenías a Messi, recuerda ahora a Víctor Vázquez, que continúa su carrera en el Brujas, y decías, joder, chato, sé que vamos a hacer algo bueno. Y también venía Cés por detrás y pensabas, algo va a pasar, vas a tocar y Cés te va a dar un buen pase, va a haber una buena combinación y va a acabar en gol. Éramos muy superiores. Nunca he visto un equipo de las categorías inferiores tan superior como nosotros. A veces hemos ganado 10-0 andando y el míster nos decía, oye, ¿queréis correr? Y nosotros replicábamos, ¿para qué vamos a correr? Es que no hacía falta. Te pasabas el balón y en 3 o 4 pases llegabas al otro lado. Era un grupo extraordinario, con jugadores muy competitivos, auténticos ganadores. Con solo 15 o 16 años tenían la madurez de gente de 22 o 23, comenta el entrenador Alex García, que heredó el grupo de Tito al año siguiente. Todos sabían que Messi, Piqué y Cés eran diferentes. Eran los puntales del equipo y lo aceptaban. Sé que ahora es fácil decirlo, pero es verdad. Veía que ningún otro equipo tenía estos jugadores. Sése sincero. De todos modos, si en ese momento nos llegaban a decir que nosotros tres formaríamos parte un día del primer equipo del Barcelona, los tres hubiéramos dicho que era imposible. Quizás uno o dos, pero tres. Un día le dije a Leo que me iba a sentar tranquilamente en el banquillo para disfrutar de su fútbol. La verdad es que veía a Maradona en él, reconoce Tito. Leo tenía unas características para jugar al fútbol muy diferentes a las nuestras, recuerda Cés. Y por mucho que se comentara que yo era bueno o Piqué o quien fuera, la verdad es que teníamos características más similares a los demás. Éramos mejores porque lo éramos, pero no teníamos nada distinto. Y él tenía cosas muy diferentes a nosotros. Sabes que se tira hacia la izquierda y se te va igual. Lo ves 1000 veces por la tele y dices, ¿cómo puede ser que no le quiten la bola si siempre se va hacia la izquierda? Siempre.
Hasta sabiéndolo no puedes. Tiene un don, te lo digo en serio. Era el director de la escuela del Villarreal cuando lo vi por primera vez. Quien habla es Juan Carlos Garrido, ex entrenador del club castellonense y hoy de Brujas. Fue un torneo de verano en la final Barça-Villarreal. Se llevó al descanso ganando el Villarreal creo que 1-0 y Messi salió en la segunda parte. Acabó el partido 1-3. Messi marcó los 3 goles. Recuerdo que ganaba los partidos él solo. Había una diferencia tremenda con el resto de los futbolistas. Lo sentí como una revolución. Era algo extraordinario. Fue impactante. El presidente Joan Gaspar pasaba algunos sábados por la mañana en los campos anexos del Camp Nou, donde veía los partidos solo o acompañado por su mano derecha deportiva, Charlie Resach. Nunca dije aquel número 10 será un fuera de serie y será el mejor jugador del mundo. Pues no, no lo habría dicho nunca. ¿Que era muy bueno? Sí, pero nada más. No lo dije, y ni se me pasó por la cabeza que llegaría a donde ha llegado. Pero cogía el balón y se le veía descarado. Y era curioso, porque era un chaval muy tímido, pero luego lo veías en el campo y parecía el jefe de la banda. Además era un chupón. Si se podía regatear a tres, mejor que a dos, lo hacía. Era rápido y bastante del morro Fort. No tenía miedo. Cuando el balón quedaba dividido, metía el pie, aunque saliera rebotado por su pequeño tamaño. Era un chaval de esos que te deja imágenes grabadas. Aquel equipo entrenaba como la mayoría de conjuntos de la cantera. En los campos anexos al mini-estadi, a 200 metros del Camp Nou y del espacio al lado de la masía donde se ejercitaban los mayores, raramente se cruzaban con los jugadores del primer equipo, tres de los cuales eran compatriotas, de Leo, Juan Román Riquelme, Roberto Bonano y Javier Saviola. Riquelme tenía una calidad tremenda. Era un mediapunta que dictaba el tempo del partido, aunque quizás fuera excesivamente frío, pero jugaba en el Camp Nou, con los mayores y con la selección. Juan Román era muy grande a ojos del pequeño Leo. Cuando se lo encontraba, por ejemplo, en las barbacoas que Minguel organizaba en su casa al norte de Barcelona, Leo se hacía más pequeño todavía y lo observaba, ojos abiertos, mirada dirigida al mentón de Riquelme, como si estuviera en presencia de una deidad argentina, que es más que solamente una deidad para un argentino. Por su parte, Saviola y Bonano, cuando veían al pequeño compatriota, le preguntaban cómo le iba y de vez en cuando lo invitaban a un helado y a un rato de charla. Cuando Lío los necesitó, en un golpe de mala suerte durante la siguiente temporada, ahí estuvieron. Aquel Barcelona, un año después de la marcha de Luis Figo y de Pep Guardiola, todavía sufría la ausencia de líderes en el primer equipo. El dinero ingresado por el portugués se había malgastado en jugadores que no triunfaron. Emmanuel Petit, Marc Overmars, Alfonso Pérez, Gerard López, y en otros que se quedaron a medias como Riquelme y Saviola. Carles Resach, en el banquillo, no consiguió convencer a la afición y el equipo con Rivaldo y Kluivert de estrellas se quedó a las puertas de los títulos. Cuarto en Liga, derrotado por el Madrid en las semifinales de la Liga de Campeones, la crisis institucional, acelerada aquella temporada con el presidente João Gaspar, poco apoyado por la grada, se tradujo finalmente en 5 años sin ganar la liga. En sus primeros días compartiendo vestuario con los cachorros blaugranas, Leo se cambiaba en una esquina. Nadie sabía bien qué decirle o cómo tratarlo. En los entrenamientos, en los parones, Messi bebía agua solo. Se entretenía haciendo toques con un balón, mientras los otros chicos hablaban de lo que se estaba haciendo ese día o del cole o de sus novias. Se duchaba el primero cuando no había nadie todavía en el vestuario o el último. Pero lo normal era que llegara el primero, se cambiara en 5 minutos y se fuera a toda prisa. Su padre le solía esperar afuera. Los compañeros creían que no quería coincidir con ellos en la ducha, que les tenía mucho respeto, demasiado. A veces decía adiós, otras no. Lo habitual era un gesto levantando la mano, un callado hasta mañana.
pero viendo el descaro con el que se movía sobre el campo, los veteranos del grupo tardaron poco en acercarse al nuevo chico argentino. Gerard Piqué, el más bromista, fue el primero que se atrevió. Utilizó un recurso clásico, le escondió la ropa mientras se duchaba. Se la puso en otra percha, Leo volvió solo con una toalla y no encontró sus pertenencias. Se puso nervioso. 5 o 6 de los chicos se reían, pero le dieron la ropa a toda prisa para que la cosa no fuera peor. ¿De dónde vienes? ¿Cómo es que has venido a parar aquí? Le preguntó Piqué. Puedes hablar con nosotros, no pasa nada, no mordemos. Nada, soy así de calmado, dijo Leo. Gerard abrió la puerta. A partir de ese momento habló algo más, pero no mucho más. Creíamos que era mudo. Suelta Cés riendo. Messi es muy tímido y creo que lo sigue siendo aunque ahora sea adulto. Tiene mucho respeto a la gente. Hay quien dice que es por ser el mejor del mundo como si fuera sobrado. Creo que eso es más de otro tipo de jugadores como Cristiano Ronaldo. Él no. Él es más de, me da cosa estar aquí, a ver qué me va a decir esta persona. Ese es el recuerdo de Víctor Vázquez, quien intentó pronto buscar puntos en común. Nosotros hicimos para que se uniera el grupo, pero él era más de no. No me apetece, me quiero ir a casa. Era más de estar con su familia. No era como nosotros, que podíamos pasar una tarde de risas en el cine o nos pasaban mil cosas por el barrio o el Corte Inglés. Leo no vivía en la masía y se perdía los alborotos de la segunda planta, donde estaban los dormitorios y los chicos se reunían para estudiar, o bueno, para simular que estudiaban. A menudo alguien apagaba la luz y se empezaba a dar collejas a una víctima, generalmente Piqué. Era el que más recibía por chulear en exceso, pero también porque lo encajaba bien y se reía a gusto. No, Leo no estuvo en esas. Era muy tímido, lo dice el lateral Oriol Palencia a Jordi Hill para el libro de Cés. Salía, jugaba y nada más. No era precisamente de los que se ponían enfrente de todos y empezaba a decir, vamos equipo, no pasa nada. Hay que echarle más ganas. Era de otra manera, pero jugando era un fuera de serie. En el infantil A le costó un poco más porque el físico se notaba mucho. Era muy bueno, rápido y hábil, aunque muy bajito. A la que respondió el tratamiento y ganó en musculatura ya como cadete era la bomba. Hasta que no pasó un año no abrió la boca. A la que nos fuimos a jugar un par de torneos con el cadete B, se arrancó. Su familia insiste en que Leo no es tímido, sino reservado. La diferencia es crucial y algo que aprendió en casa. Llevaba a cuestas un montón de códigos heredados de Argentina. Hablaba sobre el campo, respetaba el grupo, asumía el papel que le tocaba. Una postura llevada quizá al extremo, acentuada por el endurecimiento del inmigrante, del que aterriza en un mundo desconocido. El niño que deja su país, su ciudad, madura antes que los que tienen su casa muy cerca. Estos crecen de un modo pautado, regulado como la mayoría. Los emigrantes, como Leo, han madurado a medida que tocaba, a golpe de experiencia, se hacen mayores mucho antes, se sienten vulnerables en el entorno nuevo y desarrollan, como cualquier animal en situación delicada, una técnica de supervivencia, un ejercicio supremo de autodefensa y se muestran algo desconfiados hasta que consiguen conocer sus nuevas relaciones. Y la mejor protección es sencilla, fundirse en la parte trasera del escenario, no aparecer amenazador. Dice Dustin Hoffman que los humanos dejamos de crecer a los 12 años, pero como nos vemos con la cara arrugada o con canas, nos comportamos como si tuviéramos otra edad. En realidad, los futbolistas que se pierden muchas de las cosas que viven los chicos normales crecen por dentro y por fuera antes de lo que toca, expuestos a presiones y exigencias poco habituales. Y los futbolistas emigrantes lo hacen incluso antes y con más profundidad. Tienen una poderosa vertiente adulta, con mucho recorrido y experiencia, con responsabilidades que a menudo ni personas de 30 años han adquirido. Todo ello les hace complejos y cuesta que la gente los entienda y a veces crea desequilibrios.
Leo es listo, sabe cuándo tiene que estar bien, cuándo hacer broma, cuándo estar serio, explica Cés. Yo me fijo mucho en estas cosas. Muchos de nosotros aquí somos supernaturales, sueltas cada una. Dices cosas que ni piensas, pero Leo en estas cosas es muy listo, sabe estar, escoger el momento. Ya sabemos cómo es sobre el césped, pero en su casa o en el vestuario sabe qué hay que hacer y cuándo. Pero un niño emigrante continúa siendo un niño, y ese crío sale a relucir cuando se enfada si lo sustituyen o cuando se rebota con alguien, rival o compañero. Nadie es perfecto. ¿Podemos aceptárselo? Esas broncas que agarra es el niño que le queda, el niño que todos tenemos. La familia y el club nunca quisieron eliminar esa esencia infantil porque, si no, pensaban, a Leo le iban a quitar el placer del juego. De otra forma, podría acabar transformándose en operario del fútbol. El operario, pongamos médico, entra, firma la planilla de entrada, la de salida, se va y no se compromete con ningún paciente. El profesional médico hace lo mismo, pero hace su trabajo con compromiso. En el fútbol igual. Y precisamente porque es, en parte, un niño, Leo llora. No estamos hablando ahora del llanto ante la ausencia de la madre y los hermanos, escondido y en silencio, sino del que le produce una derrota en un encuentro. Lo vi llorar en un partido, creo que contra el Español, recuerda a Víctor Vázquez. Nos jugábamos la liga, estábamos en el cadete A y perdimos en su campo, aunque no era un resultado definitivo. En realidad esa liga la acabamos ganando. Tuvimos unas ocasiones al final, tanto él como yo, que fallamos, infinidad de ocasiones perdidas. El portero lo paró todo. Tenían 15 años. Ese día Víctor y Leo entraron juntos al vestuario. Messi llevaba la cabeza gacha. Se sentó y Víctor a su lado. La Pulga se tapó los ojos con la camiseta, como cuando falló el penalti contra el Chelsea en las semifinales de la Liga de Campeones. Pensé, bueno, ha fallado muchas ocasiones. No ha jugado mal, pero ha fallado. Estará triste. Luego le cojo así por el hombro y le pregunto, ¿pasa algo? Y al ver que no hablaba, le bajé un poco la camiseta. Lloraba. Coño, pensé. Lo siente de verdad. No llora con ruido como lloramos mucha gente. Se le quedan los ojos muy lagrimosos, le caían lágrimas, con un poco como de ansiedad. Y me decía, lo siento, no pude marcar. Me siento muy mal. No pude ayudaros a ganar. Y yo igual jodido diciendo, me cago en la puta, no conseguimos marcar goles y a lo mejor vamos a perder la liga por este estúpido partido que hemos hecho. Lloraba de rabia. Y claro, yo intentando consolarlo le decía, no pasa nada, vamos a ganar la liga. Se ducharon y Víctor continuó hablándole. Le prometió que en el siguiente partido iban a llevarse los 3 puntos. Un par de bromas, vamos a meterle 3 al próximo rival. Ganamos la semana que viene, verás. Vamos a comer con la familia y todo se olvida. Y Leo respondiendo, bueno, sí, pero estoy jodido hoy. Leo marcó un hat-trick en el siguiente encuentro. Les quedaban 4 partidos para acabar la competición y el Español se había ido al puesto 6. El rival catalán perdió 2 encuentros. El Barça los ganó y Víctor y Leo recordaron aquel día del llanto. El primero decía, ¿ves que todo puede cambiar? Y todo fue poco a poco cambiando. El niño adulto cree lo que ve, el mundo que lo rodea y es y será siempre así, y en todas partes. Pero poco a poco va descubriendo que, además del ambiente de su casa, lo que siempre ha conocido, hay otros mundos, con otra manera de pensar, de actuar, con otros idiomas. No todo es su hogar, su familia, sus referencias de siempre, y no siempre es el centro del mundo, y cuanto antes lo aprenda mejor. Cuando fue a Italia con el cadete del Barcelona a jugar un torneo, todo empezó a tener sentido y Leo se fue acomodando al grupo, a convertirse en uno más, en lugar de uno que venía de afuera. El mundo se fue haciendo un poco más grande.
Lo cuenta Víctor Vázquez. Messi se había ido a Argentina tras su lesión grave con el infantil y cuando volvió no era un chico nuevo, pero lo parecía. Para él era como empezar otra vez. Cuando fuimos a Italia, a Pisa, a una competición de cadete, estábamos en un hotel como de esas colonias, ahí convivimos 24 horas con él y es donde empezamos todos a hacerle más bromas para que cogiera más confianza. Aquel cadete B de Tito Vilanova fue invitado al trofeo Maestrelli en Pisa y Leo, con sus 14 años, camiseta número 14, acabó siendo el máximo goleador y mejor jugador de una competición que ganó el Barcelona en una final contra el Parma 2-0. Messi venció también en la liga virtual de la PlayStation. Me acuerdo que, el primero o segundo día, le cogió todas las cosas de la habitación, la PlayStation, la ropa, la cama, todo, y se la dejó completamente vacía. Lo escondimos todo en otro lado. Víctor sonríe pícaramente mientras lo rememora. Pobre Messi. Después de comer se fue a descansar, a hacer la siesta. Íbamos todos detrás de él sin que se diera cuenta y llegó a su habitación y mira. Se pone serio, los ojos como platos y empieza a llorar, pero a llorar el pobre, tirado en el suelo. Me robaron todo, no tengo nada, ni celular, ni PlayStation, ni nada. Y Piqué riendo y grabándolo con los teléfonos, y estaba todo escondido en otra habitación. Se lo dimos, pero al cabo de unas horas. Se tuvo que ir a descansar al cuarto de otro compañero. Piqué es muy bromista. Nos reímos mucho ese día. Pobre chaval. Pero todo cambió desde ese momento. Leo tenía ganas de formar parte de la dinámica colectiva. Los conocía a todos un poco y sabía que era un grupo sano, competitivo y que lo respetaba. En el a veces extraño mundo del fútbol, ser el objeto de una broma es una señal de respeto, de pertenencia. Bueno, Leo nunca se soltó del todo porque no es de soltarse. No la liaba tanto como Piqué o Cés o yo mismo, dice Víctor Vázquez. Pero ya se reía más, ya estaba más metido, participaba más. A lo mejor estabas comiendo y si te hacía alguna broma te quitaba el tenedor o el vaso de agua y nos pasamos el rato jugando a la PlayStation. Nunca jugué tanto a la Play como en ese torneo. Es que era a todas horas. Teníamos mucho tiempo libre y era todo torneos, de los de Play, torneos de la Play, y siempre los ganaba él. Siempre. Nos jugábamos algo de dinero. Nada, a lo mejor 10 o 15 euros. Siempre de cachondeo y yo decía, joder, el puto enano este siempre se lo lleva todo y lo gana todo. Intentamos sacarle de la play, ganarle, vamos, con una cosa que llamábamos gol de oro. Poníamos un partido para que duraba 60 minutos y cada vez que se encajaba un tanto se salía y otro entraba. Y Messi a lo mejor se quedaba 3 horas jugando sin salir. Y nosotros allí hasta los huevos ya de Messi. Víctor Vázquez y Tony Calvo, dos de sus mejores amigos en el Barcelona, fueron los primeros que le empezaron a llamar enano. Y Leo, cuenta Calvo, para vengarse, nos hablaba en argot argentino. No entendíamos nada. El insulto solo lo es si se recibe como tal, y Leo lo aceptaba porque sabía que no iba acompañado de mala leche. Rechazarlo hubiera sido una deslealtad al grupo y a su bautizo, y una señal de debilidad. Vimos a un Leo completamente diferente en aquel viaje, expone Cés. No sé si le hicimos sentir cómodo, le dimos más atención. Es que a veces, cuando ves a un niño tan introvertido, te da cosa. No quieres que se sienta atacado, pero tampoco fuera de lugar. Hay que medir lo que se hace. Éramos adolescentes, hacíamos pequeñas fiestitas sin beber alcohol ni nada, pero bueno, Leo se destapó. Imagina lo que se destapó que todo el mundo se acuerda de aquel viaje. Siguió siendo introvertido, pero pasó algo bueno en ese viaje. En el aeropuerto, de vuelta a Barcelona, el interior zurdo Robert Giribert tenía que pedir algo a alguien que no conocía. No recuerda el qué. Por voluntad propia, Leo se levantó y se lo pidió de su parte. Los chicos se miraron entre ellos. Ya de vuelta en Barcelona, el piso de Leo se convirtió en centro de reunión porque había que seguir la partida de la Play. Como suele ocurrir, el tiempo fue poniendo a cada uno en su lugar. Cada futbolista fue sintiéndose cómodo en su rol y
cada rol fue definiéndose por la iniciativa de los más avesados o por la mirada del grupo. Esa generación de 1987 pasó 2 temporadas y unos meses compartiendo vestuario antes de la marcha de Piqué y Cés, y en ese periodo Leo se mostró fuerte y débil a la vez a ojos del resto de los jóvenes futbolistas. En Rosario se quedaron los que hubieran hecho cualquier cosa por él y aquellos que deseaban cuidarlo, la abuela, la amiga del cole, los compañeros del patio que corrían detrás de él y le pedían que se pusiera en el centro de la foto, los entrenadores que exigían a los árbitros que lo protegieran, los árbitros que no necesitaban que se les dijera nada, pero su cuerpo iba creciendo y su personalidad distante, su innegable talento, su confianza en llegar lejos y su estilo futbolístico casi opuesto al del resto, tenían confundido al grupo y crearon una sensación ambivalente. Se le podía dejar solo, sabía defenderse, afirmaban algunos compañeros y a la vez rivales en la lucha por alcanzar el sueño del primer equipo. Había que cuidarlo, opinaban otros. Aquella impresión acerca de la necesidad de protección que inspiraba dejó de ser unánime a medida que fue creciendo, pero no desapareció del todo. Después de la temporada de Tito Vilanova y Albert Benaiges, Leo pasó al cadete A, entrenado por Alex García. De aquel curso, todos recuerdan un enfrentamiento contra la DAM, un clásico de las categorías inferiores en los anexos del mini-estadi. El Barcelona ganaba 6-0 y se lió. Pese al resultado, Leo jugaba de extremo izquierdo y seguía buscando el 1 contra 1, y ¡pam! Le metieron una castaña y otra y otra. En los cadetes, 14 y 15 años, más de uno ha dado el estirón y de repente parece el doble de grande que el resto. Messi era todavía de formato pequeño. Le metieron una de hostias, te lo juro, dice hoy Víctor Vázquez, cerrando los ojos como si las estuviera recibiendo él. Para la edad que teníamos eran inhumanas. Pero el tío se levantaba y se levantaba y se levantaba, y eso que las patadas eran heavies. Aquel día lo estaban matando. Me acuerdo de que Alex salió del banquillo, protestó, todos protestábamos. Hubo tangana. Piqué tuvo que liarse a bofetadas para defenderlo. Lo expulsaron, cuenta Cés. Piqué siempre saltaba, a la mínima venía corriendo atrás y con el 1,80 y pico que medía, a ver quién le decía algo. Entonces se paraba y les decía, por favor no le deis estas patadas porque él no está haciendo nada malo. Está haciendo disfrutar a todo el mundo. Si no lo podéis parar, pues no lo paréis. Piqué era el jefe, ha dicho Messi. Si el árbitro no te protege, te protejo yo, le dijo a Alex García, que le cambió en el minuto 35. Leo estaba cabreadísimo, no porque lo estaban cosiendo a hostias, sino porque quería seguir jugando. Lo normal es otra actitud, dice Vázquez. Lo normal es pensar, me están repartiendo hostias porque soy muy bueno y no pueden pararme, pero bueno, mejor que me quiten. Pero no, quería seguir jugando. Seguro que pensó, cambiarme de banda da igual, pero déjame jugando y ganábamos 6-0, ¿eh? En campos como el de la DAM, el Ferran Martorell de tierra y con las vallas muy cerca del terreno de juego, había patadas, gritos del público, de todo. Algunos lo veíamos indefenso, reconoce Víctor Vázquez. Iba bien de cabeza con la estatura que tenía, con una pierna izquierda espectacular, dribbling, velocidad, jugaba bien, era buena persona, un buen compañero, nunca te deseaba ningún mal. O sea, tenías que ayudarlo, si no lo hacías te sentías mal. ¿Cómo no vas a ayudar a una persona que en realidad te está mirando, aunque sea solo de reojo, como diciendo, por favor, ayúdame, necesito que me ayudes? Porque necesito acoplarme a este nivel de fútbol, porque quiero estar aquí, y quiero triunfar aquí. Entonces se te cae todo al suelo y te dices, tengo que echarle una mano. Víctor Vázquez le vio inyectarse las hormonas en su piso de Carles III. Mientras jugaban a la play en casa de Leo, alguna vez Jorge Messi se acercaba. Toca la hora de pincharte. El joven se apartaba, se iba a la cocina o al lavabo y se pinchaba. De nuevo, con el tiempo, Leo se abrió a Víctor y le contó que aquello no le gustaba. Víctor odió esto. Lo odio, pero tengo que hacerlo, si no me quedo como un enano.
Por un lado, trabajamos en el club para que Leo creciera bien, para que su físico acompañara la calidad que tenía, cuenta Alex García. Por otro lado, rezábamos para que Piqué no creciera más. El central llegaba con 14 años al 1,90 m. Unos centímetros más temía el club y quizás ya no sirviera para el fútbol. En todo caso, el Barcelona decidió retirar el tratamiento de hormonas a Leo a los 14 años. Al año siguiente, Leo medía 1,62 m y pesaba 55 kilos. Pero aún no podía acabar bien los partidos. Me falta resistencia, velocidad. Si me canso de vez en cuando, dijo en una entrevista en 2002. Participaba en un programa voluntario individualizado de la condición física que el club había diseñado y que estaba siendo controlado por un fisiólogo, un médico del deporte y preparador físico. Gerard Piqué y, en ocasiones, Javier Saviola también formaron parte del mismo. La idea, como cuenta Tony Fieros en su biografía de Leo, consistía en realizar un importante trabajo muscular que mejorara su particular morfología. En el informe final, escrito en junio de 2002, tras el análisis de 44 sesiones de gimnasio, la referencia a Messi era ambigua. Ha sido el jugador que menos participación ha tenido en este trabajo. Ha faltado a 12 sesiones por problemas derivados de las vacaciones de Navidad y una enfermedad. Cuando ha podido trabajar, lo ha hecho siempre a la sombra de sus compañeros, sin ningún tipo de iniciativa, pero de una forma correcta. Detrás de esa aparente fragilidad del argentino existía una personalidad dispuesta a luchar por su espacio en la jungla del fútbol. No lo ve un tío que puede ser a quien protejan las personas que están muy cercanas a él. Eso lo entiendo, admite Cés. Leo puede ser introvertido, puede ser tímido, puede no hablar mucho, pero Leo tiene un par de collos. A lo que se refiere Fábregas es que nunca sintió la necesidad de darse hostia con rivales. Por Leo, porque, cuando era necesario, sacaba su fuerte personalidad o resolvía la siguiente jugada con un regate espectacular que dejaba en el suelo al que en la anterior le había dado un golpe malintencionado. Y eso es mucho peor para la víctima. Cissés era de los que creían que podía defenderse solo. En un partido de cadetes, Messi le hizo un sombrero a un defensor, un toque ligero que elevó el balón por encima del rival, y este cogió el balón con las manos. Y además le soltó por lo bajini un «eres un cabrón» que rompía muchos códigos. Yo cabrón», saltó Leo y le tuvieron que calmar. Ese genio, el mismo que le hacía tirar las cartas al suelo cuando con 3 años perdía las partidas con su familia, nunca lo abandonó. Con el tiempo, la protección fue convirtiéndose en respeto. Leo aprendió a saber a dónde estaba, quién era para el grupo y para el club y fue ganando confianza con los suyos. Y los suyos, los futbolistas, sabían que no podían poner el pie fuerte en los entrenamientos porque no podían perder al que les ayudaba a ganar partidos. No era como al principio cuando Cés lo quiso matar porque se dio cuenta de que no podía pararlo, analiza Vázquez. Empezaba a ser Leo Messi, ese tío que marcaba 50 goles por temporada y había que cuidarlo. Se había ganado el respeto de todos. De la soledad que sufría fuimos conscientes mucho después, reconoce Cés. Nosotros sabíamos que era un niño que vivía con su padre y que añoraba mucho a su familia. Lo sabíamos porque nos lo decían, no porque él nos lo contara. Estábamos en esa época en la que o te va bien con el fútbol o se complica todo un poco. Sé que pasaba horas en el Messenger, en internet, y lo de estudiar no iba mucho con él. Pero al colegio iba. Sí, iba. No sé si solo pintaba y hacía dibujos, pero el cole iba. Risas. Sex bromea. Pero para Leo y para muchos de sus compañeros la escuela se convirtió pronto en un estorbo. Víctor Vázquez era otro de los chavales que no siempre cogía el autobús en dirección al instituto, llegó 13º. Estaba con nosotros en el colegio de la Masía, cuenta Víctor Vázquez, pero muchas veces no venía porque no le gustaba estudiar. A la mayoría de nosotros no nos gusta hacerlo. Y sí, subían al bus, las clases se les hacían pesadas. Nosotros llegábamos y nos poníamos nuestra música o a hablar o a jugar con el móvil o a veces a hacer bromas con las chicas. Había chicas de tenis y de básquet, que si bolitas de papel,
poner notas en plan canchondeo, cosas también para que él se acoplara a nuestra manera de ser, porque Leo siempre era más vergonzoso, se ponía siempre en una esquina. Yo iba con él y le decía, anda, vamos a hacer esto o lo otro, o jugábamos al tres en raya o algún otro juego mientras nos daban clase. El profe nos veía y nos decía, poneos allí lejos, pero no me toquéis los huevos, por favor. Víctor se ríe. Y nosotros, pues de acuerdo nos poníamos la música, abríamos el libro para hacer ver que estudiábamos por si venía algún director y ya está. Pero no hacíamos mal a nadie, no queríamos estudiar, pero no interrumpíamos la clase. Un compañero de Leo en la cadete, Oriol Palencia, le cuenta a Jordi Hill en la biografía de Seth cómo se pasaba las horas en el CIO XIII. Cuando el profesor se volvía hacia la pizarra, llevábamos papel higiénico y empezábamos a agitarlo gritando fuera, fuera, como si se trataba de una pañolada del Camp Nou. Otras veces soltábamos un coche teledirigido por la clase. Y Cés era uno más en estas historias. No era el típico solcillo. Piqué, por decir otro caso, era más masoca con las bromas. Vacilaba a los mayores, les zurraban y se reía. Cés era más de esconderte una bota, de chincharte, pero Piqué podía ser más chuleta. Cuando se hartaron de que Cés o Piqué lo aliaran, los separaron y les adjudicaron clases diferentes. O enviaban a alguno a una habitación del último piso del instituto, donde descansaba la cúpula del viejo edificio cuyas ventanas de rejas daba a la calle. Cuando a él, Cés, le tocaba estar ahí adentro, se enganchaba el cristal y lo comenzaba a golpear para saludarnos. Era muy gracioso, recuerda Palencia. Leo miraba todo aquello y también reía, pero apenas participaba. Y si alguien sugería hacer algo tras las clases, Leo se excusaba. Incluso de mayores costaba quedar. Lo llamábamos para ir al cine y prefería quedarse en casa, recuerda Cito Riera. Messi es una de las razones por las que volvió a Barcelona, dijo Cés al regresar al club blaugrana tras 8 años en Londres. A lo que se refería es a que quería recapturar esas temporadas, esas risas, las bromas, los mejores años de mi vida como los ha descrito en alguna ocasión Leo. Sin embargo, los recuerda simplemente como las temporadas que lo llevaron a su objetivo.